Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a seguir el estudio bíblico de esta mañana. Esta mañana toca el tema que vamos a estar tratando, es el gobierno de la iglesia. Hemos estado viendo todo lo que tiene que ver con la iglesia y todo el concepto de iglesia, y hoy nos toca ver el gobierno de la iglesia y vamos a estar en Efesios 4, del 11 al 16. Voy a darle lectura. Efesios 4, del 11 al 16. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, y bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a dar gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias, Padre bendito, por un día más que nos permite estar en su casa. Gracias, Padre bendito, por que posiblemente a la otra semana estaremos todos unidos. Padre bendito, gracias le damos. Gracias por cada cosa que nos ha pasado, Señor. Gracias por nuestros hermanos que hasta el día de hoy los ha cuidado, Señor. Gracias le damos, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar hablando acerca de el gobierno de la iglesia, y vamos a estar hablando acerca de lo que el Señor constituyó. Dice: en los estudios anteriores hemos revisado varios asuntos relacionados con el origen de la iglesia, su naturaleza y la estructura interna de su membresía. Las preguntas que nos interesa responder ahora son: ¿cómo se gobierna la iglesia? ¿Quiénes elaboran la política interna y dictan las normas? ¿Cuáles mecanismos forman parte del andamiaje y estructura institucional? Para algunas personas es muy fácil responder a estas preguntas. Unos dirán el jefe supremo de la iglesia, otros el concilio eclesiástico, aquellos el reglamento tal o cual, estos el Nuevo Testamento, y no faltarán los que respondan Jesucristo. La verdad es que la respuesta no es fácil. El pasaje bíblico de la Biblia que hoy es Efesios 4, 11 a 16, tomándolo como punto de partida, aprendemos que Jesús es el jefe supremo de la iglesia, que el gobierno resulta de la unidad de la diversidad y que hay una necesidad extensa de la organización y gobierno de la iglesia. Bueno, la Biblia dice que el Señor constituyó, y bueno, esto es algo, como Él es el máximo gobierno en la iglesia, Él es el que instituye, es como en todos los países, una constitución es lo que rige el gobierno de cualquier país, y algunos, vamos a decir que en algunas constituciones de algunos países hay algunos, ¿cómo se puede decir? Le llaman enmiendo, que con el tiempo se pueden enmendar, se pueden cambiar, pero en la parte de bíblica ahí ya no existe eso, porque él lo instituye así de una forma y ya queda para siempre, para el funcionamiento perfecto de la iglesia. Y dice que lo primero que él constituyó fue a los apóstoles.
En aquel momento el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que nada más instituyó a 12, no nos menciona otro número más, y esto lo vamos a encontrar en Mateos capítulo 10. Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, fueron a estos a los que él constituye y les da autoridad. El término de apóstolo es apóstolos en sí. Esta es una palabra griega que así se determina, que viene siendo como un embajador, alguien que tiene autoridad y va representando a alguien más. Y ya en la Biblia se le llama apóstol, en el término bíblico, a los miembros del grupo de los 12 que el Señor Jesús comisiona. Y dice que a esto les dio autoridad. Y cuando vamos a ver en cada uno de los pasajes de la Biblia, vamos a ver que ellos tenían autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre cualquier asunto que ellos hicieran. Ellos tenían esa autoridad, y dice que aún los demonios se sujetaban a ellos y las enfermedades pues eran sanados. Vamos a ver con Pedro, que daba vista a los ciegos y aún su misma sombra, porque tenía esa autoridad que les había dado Dios. Y creo que el Señor, tenía ya, como ellos nada más tenían que ser 12, y así sí, vamos a pensar que ellos ya habían sido instruidos nada más para ver 12. Cuando el Señor, cuando Judas cae, o entrega al Señor y se ahorca, entonces alguien tenía que ser el sucesor de Judas. Y bueno, dice el apóstol Pedro, esto lo vamos a leer en Hechos capítulo 1, 21, dice que Pedro elige a un apóstol sucesor. Dice, y es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando del bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a Jesús a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y oraron y dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos has escogido, para que tome parte de este ministerio apostolado de que cayó Judas por traición para ir a su propio lugar. Ahora, la pregunta es Matías el sucesor de Judas. Y esto es una, yo siempre he pensado que no, porque primeramente el Espíritu Santo, que era la promesa que iba a venir y que el Señor les había dado en Juan 16:13, dice que Él los iba a guiar a toda verdad, y esta parte todavía no venía el Espíritu Santo. Nada más Pedro, antes de que el Espíritu Santo viniera, él se paró y dijo estas palabras, pero el Espíritu Santo todavía no había venido. Entonces dice que echaron suerte. Echaron suerte era una enseñanza que tenían,
que tenían en la ley de Moisés, que hacían, que tenían un manto y echaban como suerte, le llamaban Urim y Tumim. Y bueno, ese era lo que ellos tenían, o lo que ellos sabían. Y bueno, esa fue la forma en que Pedro lo hizo. Entonces, no podemos decir que Matías no fue. Posiblemente algunos maestros enseñan que Matías era un apóstol como que llenó nada más ese espacio de tiempo, porque más adelante vamos a encontrarnos a otro apóstol. Y este apóstol es el apóstol Juan. En Gálatas 1:1 Gálatas 1:1 dice: Pablo, apóstol. Y entre paréntesis, dando a entender que él dice estas palabras, dice: no por hombres. O sea, a Matías no lo había puesto Jesucristo, a Matías lo había puesto Pedro. Entonces, como dando a entender, porque a veces como que había desacuerdos con ellos, y no sé qué también se llevaba Pablo y Pedro, pero como dando a entender que no por hombres, a mí no me puso un hombre como habían puesto a Matías, pero no creo que esa sea realmente la interpretación. Yo creo que nada más lo dijo así, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que nos resucitó de los muertos. Y en Corintios, en 1 Corintios 15:7, vuelve a recalcar, dice: y después que apareció a Jacobo, después apareció a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces, el apóstol Pablo en este relato bíblico sí alcanza a llenar ese requisito, no muy bien, porque dice que sí se le aparece el Señor Jesucristo y lo elige a él como un abortivo, como que él ya no debía de ser apóstol, pero sí. Entonces le aparece y lo elige al apóstol Pablo como apóstol. Pero ¿por qué nada más deberían de haber 12? A veces eso es una pregunta que nos hacemos. O sea, ¿debería de haber hoy en día o no debería de haber? La Biblia nos habla en Apocalipsis 22:18, que el apostolado era para establecer el gobierno simplemente en la iglesia, era parte para llenar el canon de lo que era la Biblia. La Biblia está basada, o todo lo que se establece en la Biblia, los mandamientos, los decretos, todo lo que rige la iglesia, está simplemente basado, ya sea en parte del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Era para llenar el canon, que era lo que vendría siendo ya hoy la Biblia. La Biblia ya no hay nada más que poner, ya no hay nada más que añadir. Y Apocalipsis 22:18 dice: yo testifico todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces, ya no tendría que haber otra cosa, o ya no iba a haber más revelación. Ya esto ya estaba cerrado. En Efesios 2:19-20,
Dice, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ya aquí ya la iglesia está edificada sobre Jesucristo, sobre los profetas y sobre los apóstoles. Ya no hay nada más que hacer, no hay nada más que añadir. Se cierra la Biblia y ahí queda. Dice en Apocalipsis 21:14 dice, y en el muro de la ciudad tenía 2 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. Bueno, esto ya viene siendo allá en la Nueva Jerusalén. Dice que hay un muro que tiene el nombre de 12 apóstoles. Entonces, aquí ya tendríamos 13. Entonces hay uno que no entraría, ya sea Matías o será Pablo, pero yo me voy más por Matías, que queda afuera. Bueno, ese es un punto de vista personal. La Biblia no lo toma así, pero yo creo que sí, primeramente porque Matías fue puesto por Pedro de una forma no muy bien, puedo decir así, porque todavía no había llegado el Espíritu que los iba a guiar a la verdad, y porque tenía siendo un hombre. Y en cambio a Pablo dice que es Jesucristo el que lo llama al apostolado, dice no por hombres, sino por Jesucristo mismo. Entonces yo pudiera pensar que sería más fácil, que sería Pablo el apóstol número 12. Pero ¿por qué existe hoy en día apóstoles? Yo no sé cuántos se han preguntado por qué hoy en día existen demasiados apóstoles, por qué de un tiempo para acá, algunos dicen que de hace 30 años para acá, empezó a surgir demasiados apóstoles dentro de las iglesias. Pero dicen que ellos toman un versículo de Hechos 3:21, y dicen que lo usan un poco mal, si lo malinterpretan, no lo interpretan muy bien, y que de ahí se agarran ellos para decir que Jesucristo iba a restaurar. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido tiempos antiguos. Y dice que pues Dios iba a restaurar todo lo que había en el pasado, y ya por eso pues dice que parte de eso tendrían que ser los apóstoles, y de ahí empiezan a salir y a guiarse pues, y empiezan a salir demasiados apóstoles hoy en día, aunque la Biblia nada más nos da a entender que nada más deberían de ser 12, y los muros de la ciudad nada más hay nombres de 12 apóstoles, y todo nos refiere que serían 12, pero bueno, hoy en día empiezan a salir diferentes, muchos apóstoles. Y bueno, en la antigüedad o en aquel tiempo también habían apóstoles, pero el apóstol Pablo los llama falsos apóstoles. Yo no sé por qué había demasiados, pero en 2 Corintios 11, 13 al 14, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extrañe si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bueno, desde aquel tiempo ya existían falsos apóstoles. Había una parte donde también se llamaba apóstoles algunos que venían con los apóstoles, vamos a decir así, los apóstoles verdaderos, los que fueron elegidos, pero no tomé mucho
mucho apunte de ello porque nos iba a llevar mucho más tiempo. Pero en esa parte ahí señala algunos apóstoles que venían también con los apóstoles, pero que venían agarrados más bien guiados con ellos, y por eso se les llamaba así. Pero no porque eran malos, pero no entran en este ministerio de estos 12, que eran los que iban a edificar o el fundamento de lo que es la Biblia. Pero los apóstoles en aquel entonces, los apóstoles no eran una carga a la iglesia. Ellos trabajaban, ellos para sus gastos no eran fáciles de, ¿cómo se dice? No eran una carga. En 2 Corintios 11:23 dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo yo, mas en trabajos más abundante, en azotes sin números, en cárceles, más en peligro de muerte, muchas veces de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Entonces, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en alta mar. Entonces el apostolado sufría por querer ser apóstol. Bueno, a lo que había sido llamado, él no importaba si él tenía que sufrir, que batallar con la vida. No es como se está presentando hoy en día. Entonces, este es el apóstol, o esta es la base del apostolado que nos enseña del gobierno de la iglesia, que tiene como base. Por eso es parte del gobierno de la iglesia, porque es los fundamentos sobre estos apóstoles en los cuales está fundada la iglesia, o parte de la doctrina de la iglesia. Dice Pablo, que redactó esta carta a los creyentes en Efeso, recién les ha comunicado los principios básicos y relacionados que deben privarlos mediante a los miembros de la iglesia a renglón. Seguido les asegura que Jesucristo es quien constituye, nombra y asigna a ciertas personas. O sea, es Jesucristo el que los constituye, el que los asigna a ciertas personas. Los apóstoles fueron los discípulos primitivos de Cristo y sus mensajeros inmediatos. Fueron los testigos experimentales de su doctrina, milagros y resurrección. Y en la lista primero aparecen los apóstoles, luego aparecen los profetas. Pero ¿qué era un profeta? ¿O qué en aquel entonces? Dice, el profeta era un portavoz, un vocero. En Éxodo 7:1 dice, Éxodo 7:1 dice, y Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Bueno, el profeta era alguien que iba a hablar de parte de Dios también. Y en primera de Samuel 9:9 dice, se le llamaba vidente. Cuando alguien iba a consultar a Dios, no decía ves con el profeta, dice ves con el vidente, aquel que puede ver, o recibir un mensaje de tipo espiritual. Y en aquel entonces también había falsos profetas. En Deuteronomios 18:15
Dice, profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantaré, Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más a este gran fuego para que no muera. Entonces el pueblo fue el que le pidió profeta a Dios, porque en aquel entonces cuando Dios se les presentó, pues dicen que fue algo muy fuerte para ellos, como miraban cómo aquellas piedras humeaban y cómo aquel cerro temblaba cuando la presencia de Dios había bajado, y pues la gente tenía miedo de que Dios se les presentara, y por eso mejor pidieron un profeta, alguien que viniera de parte de Dios y les hablara, porque no querían tener esa experiencia tan fuerte. Y bueno, y dice que por medio y Dios les dice que sí, les da un profeta. Dice, Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará de todo lo que yo les mande. Y bueno, parte de este es el Señor Jesús primeramente, que es el profeta que en alguna ocasión él dijo que las palabras que él hablaba no eran de suyas, sino del Padre que se las dio. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Bueno, esa era la ley, que aquel profeta que no hablare la verdad tenía que morir. En Deuteronomios, ese es Deuteronomios 18:20. Los profetas de hoy en día profetizan prosperidad. Si la profecía no se cumple, no hay ningún problema, o sea, a ellos no les pasa nada, no los matan, no los golpean, pues sí, simplemente cambian la fecha o bueno, siempre se salen por la tangente. Siempre hemos escuchado historias de hombres que han profetizado un montón de cosas y al final, como no se cumple, nada más cambian fecha o otra cosa, y al final a la gente se le olvida, pero no son profetas de Dios. Juan el Bautista era un profeta presente en los tiempos del Señor Jesús. En Marcos 6:18 él profetizaba, pero ya en esta profecía, el cual era un profeta muy duro, que él criticaba o hablaba acerca de la relación que tenía Herodes con Herodías, su cuñada. Y también hay otro profeta que aparece en el Nuevo Testamento, que es Agabo, y él profetizaba también directamente lo que estaba pasando en ese momento con sus hermanos. Ahí le profetiza a Pablo, dice que llega y agarra un cinto y lo se amarra a los pies, y dice que así amarrarán al dueño de ese cinto. En Hechos 21:10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este signo, y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Bueno, este era un profeta ya más personal. Él podía profetizar y decir lo que le iba a pasar a Pablo, pero Pablo dice que no tenía miedo a lo que Agabo decía, aunque todo esto se cumplió. Podemos ver que Agabo era un profeta de Dios, porque todo esto se cumplió. Y bueno, los profetas de hoy en día vienen siendo ya muy diferentes a los de aquel entonces. El profeta siempre tiene que primeramente presentar o enfrentar al hombre con su pecado, con su maldad. Nunca profetiza cosas buenas. Y yo creo que en los últimos años
hemos escuchado apóstoles o profetas que profetizaban un año, de este nuevo año de gran bendición, ¿verdad? Y bueno, parece que no, nada que ver con lo que profetizaron. Bueno, todavía tienen chance, todavía no se acaba el año, pero está un poco difícil la situación. En 2 de Pedro 2, Pedro también habla acerca de los falsos profetas. En Mateo 7:22, el Señor nos profetizó. Pedro. Segunda de Pedro 2. Dice, pues hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán el Señor que los rescató, atrayendo sobre sí misma destrucción repentina. Bueno, en aquel entonces también ya había falsos profetas, aunque le digo que había buenos como Agabo y parece que sus hijas parece que también eran profetisas. Pero dice que también ya había falsos profetas o falsas enseñanzas que habían en aquel entonces. Y también hay profetas. El Señor Jesucristo dijo que en aquel día, dice que algunos llegarán y dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, pero eso no quiere decir que Dios los conozca. Dice que Él les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. El profeta tiene su, ¿cómo se puede decir? Su servicio o tiene una razón de ser. En Corintios 14:3, Primera de Corintios 14:3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esos tres son los 3 puntos básicos, vamos a decir así, de un profeta. Exhortación, edificación, exhortación y consolación. Bueno, edificar es construir, ¿no? Para que aquel crezca, pueda ser bien fundado. Lo exhorta, le da ánimos. Y lo consuela si está en algún apuro, en algún dolor. Él trae consolación esas son las funciones de un profeta hoy en día, el poder tener a alguien que nos escuche, que nos consuele, que nos motive a seguir adelante. Y bueno, también que nos enfrente con el pecado si tenemos, o que nos haga ver lo mal que estamos delante de Dios. Esa podría ser parte de las funciones hoy en día de un profeta. Ya no hay nada más que agregar, aunque en los últimos tiempos sí se han levantado profetas que han cambiado el evangelio. Esta sería la parte de los profetas. Y los evangelistas, dice, eran los profetas los que hablaban de otro por Aarón. Están los apóstoles, profetas, evangelistas. Según Juan Calvino, estos fueron predicadores itinerantes, comisionados por los apóstoles como sus representantes para un propósito definido e investido de poder por la imposición de manos. Los evangelistas son mensajeros de las buenas, de lo bueno, de las buenas nuevas, predicador, y publican salvación, y también son misioneros. En 2 Corintios 5:18 dice que Dios reconcilió al mundo
De modo que esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esos son parte de los evangelistas, que cuando estábamos nosotros perdidos, Dios por medio de Jesucristo nos reconcilió nuevamente con Él. Pero ¿quiénes son los evangelistas? Los evangelistas somos todos nosotros, hemos sido llamados por Dios, exactamente en Mateo 28, 19, Dios nos da la gran comisión, y esto es para todos. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Este es un llamado a toda la iglesia en general, y bueno, es uno de los, vamos a decir así, de algo que por lo regular casi la iglesia, cuando se hace un llamado a la iglesia en general, no se atiende, pero es algo que toda la iglesia debería de involucrarse en el evangelismo. Y parte del evangelio se esparció por los evangelistas cuando fue la persecución. En Hechos 1-4 dice que el evangelio, cuando ellos dice que respiraban amenazas de muerte, tuvieron que salir huyendo, y donde iban iban hablando las maravillas del Señor. Y bueno, a veces podemos encontrar personas que donde quiera andan hablando. La otra vez estaba en una tienda y estaba un señor, por el acento yo sabía que era cubano, y estaba fuertemente hablándole a otra persona y le hablaba de Dios, y ahí estaban haciendo la línea para comprar carne, y yo pues, la verdad sí bueno, es de aplaudir a veces ese tipo de cosas que el Señor usa con esas personas que tienen esa facilidad. Parece que nunca bueno, se habían presentado rápidamente, pero cuando yo llegué, él dijo, bueno, es que se cruzó por mi camino, y eso fue lo que le dijo a su esposa, porque como su esposa como que sí se sacó un poco de onda, y dijo, bueno, que se me cruzó por mi camino, yo tengo que hablar de Dios, dijo. Y pues ya ve que los cubanos hablan muy fuerte. Entonces es admirar ese don que Dios les ha dado a ellos. Y bueno, también Felipe fue uno de los evangelistas, que la persona que se le cruzaba en el camino, pues, o más bien Dios lo orilló en un tiempo a hablarle al eunuco para que le hablara de Dios. Y también los pastores son llamados al evangelismo. En 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. Segundo de Timoteo 4. Del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán para maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad. ¿Me equivoqué? No, estás bien. Más adelante habla de los maestros. Y apartarán la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra de evangelista y cumple su ministerio. Bueno, el pastor está llamado al evangelismo, a predicar, a salir. Hace tiempo un pastor dijo: las que paren son las ovejas. Y bueno, eso da risa, ¿verdad? Pero no sé si se estaba quitando la responsabilidad del evangelista, pero la Biblia dice que, bueno, también el apóstol
Pablo le exhorta a Timoteo que haga obra de evangelista, que predique, que inste en tiempo y fuera de tiempo. Timoteo era un pastor y tenía que ser evangelista. El evangelio los lleva a Cristo, a cada uno de aquellos que pueden aceptar o acercarse a Dios. Y el apóstol Pablo también tenía ese don de evangelista, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Él también era un evangelista que también podía, siempre andaba como misionero, aunque también estaba respaldado por Dios como apóstol, pero también siempre predicaba la palabra. Y bueno, también sufría por ser evangelista, también era golpeado. Y el Señor Jesús, pues que Él, dicho sea de paso, Él cumple los 5 ministerios, apóstol, profeta, maestro, pastor y evangelista. Y en Mateo 9:37 Él dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Decía el pastor Elías que la mies es mucha y los obreros son flojos. Pero bueno, esta es parte de los evangelistas, pastores y maestros. Pastores y maestros, esa es una parte que viene pegada, pastores y maestros. Y se dice que un pastor tiene que ser maestro. Un pastor no puede desligarse de ser maestro. Posiblemente no sea profeta o no sea apóstol, pero un pastor a fuerza tiene que ser maestro, porque un pastor tiene que estar enseñando constantemente, tiene que estar alimentando a la manada. Y dice que las ovejas dice que son muy dóciles, son fáciles de perderse. Y dicen que las ovejas no pueden andar en 3 patas. Si usted golpea a un perro, dicen que un perro sí puede caminar en 3 patas y ir cojeando. Pero se dice que las ovejas no, ellas tienen que, si se golpean, ahí se quedan hasta que alguien llegue y se las lleve. Entonces, se cumplió esto fue una promesa que se le dio en aquel entonces también al pueblo de Dios en Jeremías 3:14. Dice: convertidos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y uno de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Bueno, es una promesa que el Señor les iba a dar pastores al pueblo, y con el tiempo pues ya vinieron los pastores, pero los pastores también en aquel entonces no solo... Aunque la palabra viene del pastor que cuida ovejas, esto tenía que ver también con los reyes, con los gobernantes, con los que tenían un puesto de jefes. En Juan 10:11-15 dice que Jesús es el buen pastor. Dice que Jesús es el buen pastor, y dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero también existe el mal pastor, al cual lo llama en esta parte el asalariado, aquel que dice que ve venir el peligro y huye. Y en 1 Pedro 5:1 dice: apacentad la grey de Dios, no por ganancias deshonestas. Bueno, un pastor tiene que pastorear, pero por el amor a la obra, no por hacer dinero. Hay muchos que, bueno, se mira también a veces que eso se está viendo últimamente muy seguido, que hay pastores que no hacen eso, sino que lo hacen como un negocio. Por eso dice aquí: no ganancia deshonesta, dice. Santiago
3:1 dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, si no recibiréis mayor condenación. Bueno, también te digo que el pastor está ligado al maestro, tiene que también enseñar. Y los requisitos de un pastor los vamos a encontrar en 1 Timoteo 3:1-7. Y bueno, estos son 1 Timoteo 3. Dice, palabra fiel es esta, y si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bueno, esos son los requisitos para ser un pastor. Parece que son requisitos muy son muchos requisitos, ¿verdad? Dice que de una integridad moral y de una posición de gobierno. En Ezequiel 34:12 dice que los pastores abusaban de las ovejas, dice que las trasquilaban, y pues Dios les llamó la atención por ello. Y en este tiempo pues también sucede lo mismo. No ha cambiado mucho, y bueno, parece que también siguen existiendo malos pastores en las iglesias. Y bueno, esto es parte de lo que Dios ya sabía que iba a pasar. Y por último tenemos a los maestros. Y dice, vosotros me llamáis maestros y lo soy. El Señor Jesús hablando aquí dice, y parte del maestro era la humildad, era algo de lo que tenían que más que enseñar, o era parte de un maestro, tenía que ser demasiadamente humilde, como todos los demás, ¿verdad? Pero el maestro dice que Jesús, como un buen maestro, dice que se quitó el manto y les lavó los pies a cada uno, dice. Y bueno, parte era la enseñanza. En Mateo 23:1 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan, que guarden, guardadlo. La cátedra, dicen que la cátedra era una silla alta como un trono, un poco más alta, y dicen que ahí se sentaba un maestro, y dicen que todos a sus pies se sentaban a escucharlo. Y bueno, yo creo que cuando un maestro es bueno, pues la gente se acerca y se pone a escucharlo. Y dicen que como él eran grandes maestros, y bueno, a veces cuando queremos aprender algo, o alguien nos dice, déjame, te doy una cátedra, era parte de la enseñanza. Y dicen que en aquel entonces se empezaron a construir iglesias, y como las iglesias eran donde se enseñaban, por eso se les pusieron catedral, porque era parte de los lugares donde se iban y se enseñaban. Y, bueno, por ahí, estudiando un poco, dicen que de ahí proviene la palabra catedral, que era del lugar donde se enseñaba. Ahora, ¿cómo tiene que ser un maestro? Un maestro tiene que enseñar bien, o sea, porque los escribas y los fariseos dicen que eran demasiados exagerados para enseñar. Dicen que ellos para enseñarle al pueblo, dice que no solo eran demasiado exagerados, que también
que en el diezmo que aquellos traían desde las semillas, dice que sí lo traían, pero que también traían parte de la hortaliza que no estaba en la ley, que no tenían que traer hortaliza, pero dice que también traían el comino y el eneldo. O sea, con tal de quedar bien y de enseñar de más y verse hacer bien, entonces dice que también traían el comino y el eneldo. Entonces, bueno, parte del maestro no tiene que ser, vamos a decir así, orgulloso, o no sé cuál sería otra palabra, sino que quererse levantar el cuello, sino que pues tiene que enseñar lo que está nada más en la Biblia y con humildad. En aquel entonces a los maestros se le llamaba rabí, pero el maestro dijo que no llamaban rabí a cualquiera, sino solo a él, porque él era su maestro. Y el maestro tiene que prepararse constantemente, para poder estar al día con la iglesia. En Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y Eclesiastés 12:11 dice: Eclesiastés 12:11. Dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos son lo de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Bueno, dice que las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Bueno, eso dice que tiene que mellar, tiene que hacer efecto en el corazón, dice, tiene que dejar como una marca, o algunos así lo traducen. Y en 2 Timoteo 2:15, creo que es un versículo que ya lo sabemos de memoria, dice que procuremos con diligencia presentarnos a Dios como obreros que no tenemos nada de qué, aprobados como obreros que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Y bueno, también había falsos maestros en aquel entonces. En 2 Timoteo 4:13 dice que había maestros y bueno, como hoy en día también los hay en algunas. Dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y les volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Bueno, hoy en día vamos a ver que la mayoría de los maestros o de apóstoles o todos los que hoy en día enseñan, están enseñando cosas que no tienen nada que ver con lo que es la Biblia, y a veces se basan en experiencias, en cuentos, cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Yo no sé qué ejemplo no se me viene ninguno a la cabeza ahorita de todo lo que hemos visto. A veces leen una historia y en esa historia a veces se basan para dar un estudio, aunque vamos a suponer que el estudio tiene un poco de lógica, pero no tiene nada que ver con lo que Dios viene a enseñar. Hoy en día también pues enseña más que nada la prosperidad que está abundando mucho, y nada que ver con lo que la Biblia nos enseña, a cómo estos 5 ministerios son sufridos. Ninguno de ellos es algo, vamos a decir así, aparentemente apetitivo para un ser humano, ¿verdad? Pero bueno, son sufridos cada uno de ellos, y esos son los 5 ministerios en los cuales la iglesia está fundada por medio de todos ellos. Dice la Biblia que sobre ellos, sobre los profetas y los
apóstoles está edificada la iglesia, pues la piedra angular viene siendo Jesucristo. Este fue el estudio que nos tocaba ver hoy, los fundamentos de la iglesia, cuáles eran sus 5 ministerios, cuál era el gobierno. Dios lo estableció, Dios lo estableció así, y así quedó ya establecido, para que ellos, por medio de ellos, quedara el canon establecido, y así la iglesia funcionaría por medio de esos estatutos y esos decretos. Y así nos quedamos con el hermano Daniel, pastor Daniel, para que nos despida. Gracias, hermano. Bendiciones, hermanos. Esperamos que este estudio bíblico haya sido de gran bendición para ustedes, ¿verdad? Siempre reforzando, recordando todas las palabras, lo práctico, lo que estamos viviendo en estos tiempos, ¿verdad? Como la Escritura tiene todas las bases que necesitamos saber, ¿verdad? Para estar seguros de nuestra fe, de nuestra enseñanza. Para no ser movido por todo viento de doctrina, dice el apóstol Santiago, ¿verdad? Que muchas veces muchas personas que no están bien fundamentadas en la palabra terminan como las nubes, ¿verdad? Las nubes que son movidas por el viento de un lado para otro, y bueno, necesitamos seguir, ¿verdad? Estudiando la palabra de Dios, que es nuestra guía de fe y práctica. Así es que bendiciones a todos, sigan disfrutando de sus mamás, de sus familias, ¿verdad? Los esperamos esta tarde, ¿verdad? El próximo domingo, mis hermanos, estamos tratando de planear, ¿verdad? Algo bonito, una sorpresa para las madres, ya que pues hoy no pudimos hacerlo. Así es que esperamos que todos puedan, toda la iglesia podamos reunirnos ya el próximo domingo. Todos están invitados desde la mañana, ya vamos a tener nuestra escuela dominical. Los maestros ya están preparando, ¿verdad? Así es que estamos desesperados por ese día. Esta tarde los esperamos a que se nos sintonice otra vez a las 5 de la tarde. Así es que Dios me los guarde, Dios me los bendiga, y sigan disfrutando de este día que Dios nos ha regalado. Y gracias a Dios por el estudio de esta mañana. Así es que me dio gusto, ¿verdad? De no hablar acerca, bueno, a mí del gobierno de la iglesia, tenía que hablar acerca de los pastores. A veces, bueno, como pastor necesitamos escuchar, ¿verdad? La palabra, y a veces, bueno, hay temas, ¿verdad? Que no nos sienta bien a nosotros hablarlo, no nos sentimos con la libertad de hacerlo, pero nos gusta escuchar, ¿verdad? Que alguien nos diga acerca de lo que tenemos que hacer, de nuestra responsabilidad, ¿verdad? Y la palabra de Dios, y pues interpretada, ¿verdad? Por nuestros hermanos que nos enseñan, maestros. Así es que bendiciones, mis hermanos, tengan buen día. Vamos a cerrar con esta oración. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por la bendición que nos concedes hoy, Señor. Nos das vida, nos das salud, y podemos, Señor amado, tener respiro, y dice tu palabra que todo lo que respira alabe a Jehová. Bendecimos y exaltamos tu grandeza. Bendice, Señor, a cada familia, a cada una de las madres. Bendice, Señor, a tu iglesia en todas partes, en el mundo entero. Te damos las gracias, Señor, infinitas por las oportunidades que tú le has dado a mis hermanos, Señor, de llevar esta palabra de salvación a muchas vidas. Y gracias te damos por Fernando, Padre Santo. Gracias por su recuperación. Gracias, Padre Santo, por haber entregado su vida a ti, Señor. Hay fiesta en el cielo. Gracias por nuestra hermana Paula. Sabemos que sigue obrando y trabajando en su vida. Estamos orando por nuestro hermano Rodrigo, suplicándote, bendito Dios, para que nada de lo que, Señor, han diagnosticado en él, Señor, proceda, sino que más bien nosotros confiamos y nos aferramos, Señor, a la gracia tuya, al poder maravilloso que tú tienes de sanidad. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, cada necesidad. Escucha, Padre Santo, la oración de tus hijos. Seguimos pidiendo por Graciela, Padre amado, para que tú estés obrando en su cuerpo físico, Señor, trayendo sanidad. En el nombre de Jesús, Señor, suplicamos por los recursos para nuestros hermanos, para que la bendición tuya esté fluyendo en todos los aspectos. Bendecimos y exaltamos tu nombre en Cristo Jesús. Permítenos regresar esta tarde, estar, Señor, aquí en este lugar, transmitiendo para nuestros hermanos. Bendice, Señor, a cada familia.
Te lo suplicamos dándote la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Hasta el ratito, si el Señor nos los permite. Y muchas felicidades, hermanos.